Señor nos regala. Antes de empezar la lección, vamos a estar orando en esta mañana. Hay algunos que están enfermos y en típico del tiempo también los cambios de clima. Así que bueno, vamos a orar que puedan recuperarse pronto y puedan estar en medio nuestro nuevamente. Así que vamos a comenzar orando y luego ya nos metemos en el curso que estamos haciendo de cómo entender la Biblia y lo importante que es esta doctrina, ¿no? para nuestras vidas. Así que bueno, vamos a orar. Padre amado, gracias Señor te damos por una nueva mañana donde nos permites ver el sol. Vemos que tu misericordia, Señor, sigue cada día vigente desde la eternidad y hasta la eternidad. Como dijo el salmista, tú eres Dios. Y te damos gracias, Señor, por esta mañana poder habernos concedido el regalo de levantarnos para poder llegar a tiempo, Señor, y poder aprender más, conocerte más, ver tu mente en las Escrituras reflejadas, entender tu corazón. Y sobre todas las cosas, Padre, te agradecemos porque como iglesia hoy podemos reunirnos para poder adorarte, Señor. Queremos pedirte también en esta mañana, especialmente por los que no están, oramos por su salud, Señor. Pedimos por Nadia que tú puedas ayudarle a recuperarse en este tiempo. Padre, que prontamente pueda estar aquí. Señor, te agradecemos también por poder ver a Abby en esta mañana, Señor, que tú puedas continuar restableciendo su estómago, Señor, que se pueda sentir mejor en los días venideros, que este malestar que ella está teniendo pueda sanar. También queremos pedirte por Mariela, Señor, que tú puedas restablecerle la salud nuevamente y que pueda estar, Señor, aquí otra vez, Señor. Pedimos, Padre, por algún otro que esté pasando alguna necesidad, Señor, física, y no lo sabemos, que tú puedas estar en esta mañana con cada uno. Y oramos también, Señor, por aquellos que no están bien espiritualmente. Pedimos, Padre, que tu mano pueda obrar poderosamente en sus vidas, que puedan darse cuenta, como dijo David, no tenemos otro Dios fuera de ti, en el cual pueda satisfacer nuestras almas, Señor. Permite que aún en este día nosotros podamos ser bendecidos por venir a tu casa, por poder, Señor, alabarte y escucharte tu palabra. Bendice este tiempo. También pedimos por los niños que están en la escuela dominical. Pedimos, Señor, también por las maestras, que tú las ayudes, que tú las bendigas y que puedan instruir a los niños, Señor, también en tu palabra. Pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 5 de nuestro material en el cual estamos mirando y hoy vamos a aprender cómo realmente podemos confiar en la Biblia. ¿Cómo podemos confiar en la Biblia? La semana pasada habíamos mirado qué hace que la Biblia sea única. ¿Qué hace que la Biblia sea única? Y habíamos mirado algunos atributos de la Biblia, algunas características claves, puntuales, que son cosas que nosotros debemos creer de la Biblia. Una de las cosas puntuales que voy a recalcar es la suficiencia de la Biblia. En otras palabras, cuando hablamos de que la Biblia es suficiente, significa que la Biblia contiene todo lo que nosotros necesitamos para esta vida y para la salvación. En otras palabras, la suficiencia de la Biblia dice, no necesito otra cosa fuera de la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, esto es una práctica que tú y yo debemos regrabar cada día en nuestra mente y nuestro corazón. Esto es algo, una verdad del Evangelio, que yo cada vez que entro en un conflicto, cada vez que yo entro en confusión, debo ir a la suficiencia de la palabra de Dios, buscar lo que la Biblia dice, y ahí entra la segunda cualidad que habíamos mirado, que era la autoridad de la Biblia. Dios tiene la autoridad. Si Dios me dice que debo tirarme al agua, ¿qué debo hacer? Me debo tirar al agua. Si Dios me dice que debo orar por un asunto, debo orar por un asunto.
Si la Biblia me dice que debo dejar de hacer tal cosa, debo dejar de hacer tal cosa. Entonces, son dos cosas muy importantes que, ¿saben qué? Es como si fuera el timón de nuestro barco. Es el timón. Porque si yo no agarro bien fuerte ese timón, la Biblia es lo que necesito para mi problema ahora o para la situación que estoy viviendo. No agarro eso. Y no digo, bueno, lo que la Biblia dice es lo que Dios dice y es la palabra final. Si no agarro fuerte ese timón, ¿saben qué va a pasar? Mi vida, mi barco, va a ir direccionado bajo otros tutores, bajo otros maestros, que no son Dios. Y ese es el gran peligro en nuestras vidas. Y eso es lo que nos lleva nosotros al capítulo 4 de hoy, perdón, al capítulo 5, si realmente podemos confiar en la Biblia. Confiar en la Biblia, ¿por qué? Vamos a leer primeramente un pasaje, Salmo 119, para poner nuestra mente en la Escritura y a lo que vamos a estar hablando hoy. El Salmo 119, vamos a abrir ahí la Biblia, Salmo 119. El versículo 89, vamos a leer. Salmo 119, 89. Versículo del 89 al 96 vamos a leer. Dice, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. O sea, fíjense, ¿no? Cómo describe el salmista 119, 89 al 96. ¿Cómo describe el salmista la Biblia? Dice, la palabra de Dios, para siempre, tu palabra está firme, tu palabra está en los cielos. Tu fidelidad permanece por las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy. Fíjense, todo lo que está pasando hoy en este mundo está siendo sostenido por la palabra del Señor. Dice, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tu palabra, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Los impíos me esperan para destruirme. Tus testimonios consideraré. He visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, pasan dos cosas. Por medio del Espíritu Santo de Dios, Dios confronta el corazón del ser humano. Como la palabra de Dios dice que es un espejo, como la palabra de Dios dice que es una espada que penetra hasta lo más profundo del ser, cuando las personas se ponen frente a la autoridad de la Biblia, ¿qué es lo primero que viene a nuestro corazón? Lo primero que viene a nuestro corazón es pensar que la Biblia es muy dura. La Biblia es muy dura, es muy difícil llevar la Biblia adelante o practicar la Biblia porque es un libro de muchas morales altas, casi como inalcanzables vivir la vida que Dios pide. Entonces, ¿qué hace una persona cuando es confrontada o convencida con su estilo de vida? ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro moral. Habla acerca de Dios, de la santidad de Dios y el propósito de cómo Él quiere que nosotros seamos en la vida. Entonces, cuando una persona es confrontada con la palabra de Dios, sucede algo en el corazón de la persona. Nuestro corazón, el corazón de todos nosotros, cuando es confrontado con la verdad del Evangelio, con la verdad de Dios, nuestro corazón tiende a agarrarle, por así decirle, un síndrome que yo le llamo el síndrome del huerto del Edén. El síndrome de excusarse y echarle la culpa al otro del problema que tengo yo. ¿De qué manera funciona esto? Cuando la Biblia me dice lo que yo no estoy haciendo bien delante de la mente de Dios o al corazón de Dios, mi actitud es decir, la Biblia se equivoca. La Biblia se equivoca en esto. Porque la Biblia fue un libro que fue escrito hace 1500 años atrás
y fue para diferentes personas. Es más, cuando uno lee la Biblia, uno podría llegar a decir que la Biblia se contradice. Porque si Dios es bueno, ¿por qué entonces Dios permite tales cosas? Entonces fíjense, ¿no? Como las personas muchas veces tienen esa tendencia a dudar si la palabra de Dios es eficaz. Si la palabra de Dios realmente es la correcta. Y lo que se está haciendo es dudar si la Biblia es creíble. ¿Es un libro creíble? Bueno, no sé, uno lee la Biblia y hay muchos errores en la Biblia. Hay muchas contradicciones. Vemos que la Biblia habla de la esclavitud. ¿Cómo puede ser que Dios apruebe la esclavitud? Entonces, la gran pregunta para nosotros es hoy, ¿qué pasa cuando una persona viene a nosotros y nos argumenta que la Biblia contiene errores, que la Biblia no es un libro confiable, no se puede confiar en la Biblia, porque es un libro escrito por hombres y es un libro antiguo? Como creyentes nosotros tenemos 4 argumentos a esas cosas, a esas preguntas que las personas pueden hacer, especialmente con ateos, porque saben que los ateos se dedican a estudiar la Biblia. Los ateos se dedican a estudiar la Biblia para saber cómo hacerle preguntas a los creyentes, y muchas veces nosotros los creyentes quedamos callados la boca, porque cuando nos dicen, mirá, ¿cómo es que acá en la Biblia dice esto y acá dice esto otro? Y nosotros muchas veces nos quedamos como, bueno, la Biblia nos da respuestas. La Biblia nos dice cómo nosotros podemos realmente por medio de 4 argumentos saber que este libro lo podemos confiar. Podemos confiar en la Biblia. Primeramente que nada, la próxima pantalla, la imagen, va a surgir de realmente el primer argumento, y es que nosotros podemos confiar en la Biblia históricamente. Nosotros podemos confiar en la Biblia históricamente. Y esto es muy importante de que nosotros lo podamos entender, porque hay gente que argumenta que los libros del Nuevo Testamento se escribieron después de todo el tiempo que Jesús pasó y fueron solamente historias, fueron solamente fábulas que la gente inventó. Y eso es un argumento que mucha gente usa hoy. No, las historias que están de Jesús no son verdaderas. Jesús no existió. ¿Quién probó para que Jesús realmente haya estado y digamos, cuando leamos la Biblia en Mateo, en Marcos, Lucas, digamos, sí, es verdad que Jesús existió? ¿Quién puede comprobar eso? Es por eso que nosotros tenemos que tener bien claro, poneme la próxima, ¿qué es el argumento histórico en la Biblia? ¿Qué es el argumento histórico en la Biblia? Es muy importante eso. Cuando hablamos con gente que no conoce la Biblia, con gente que discute de la Biblia, es importante que nosotros hablemos de argumento histórico. La historia de la Biblia comprueba que este libro es confiable. ¿Qué significa argumento histórico? Bueno, significa, como ustedes ven en esa gráfica que hay ahí, si los evangelios no son exactos. La gente dice, no, las historias de Jesús ahí no son verdad. Alguien las inventó. No son tan así, tienen errores, hay cosas que no concuerdan. Si los evangelios no son exactos, o sea, si tienen error, hay un problema con todo esto. ¿Cuál es el gran problema? Si ustedes siguen por la columna izquierda, si los evangelios no son exactos, Jesús es quien dijo ser. Si no son exactos, entonces la verdad de Jesús no es verdad. Estaríamos creyendo en un hombre que mintió. Por ende, si los evangelios no son exactos como describen a Jesús, Jesús no es el Hijo de Dios. Y con eso tenemos un problema. Entonces, no podríamos confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, las Escrituras declaran quién soy yo. Entonces, si Jesús no resucitó de entre los muertos, nosotros ya hemos estudiado ese argumento en 1 Corintios capítulo 15, pero quiero mostrarles un par de textos para pensar en lo que es la historicidad de la Biblia. Vamos a ir, alguien busque Juan 10:35, otro busque Mateo 15:6
y otro Mateo 5:17. Juan 10:35, alguien que lo lea. Al que lo tenga, por favor. Juan 10:35. Jesús lloró. El versículo... 10:35. Y llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y la escritura no puede ser quebrantada. ¿La escritura qué? La escritura no puede ser quebrantada. Ya está dando un principio ahí acerca de la palabra, no puede ser adulterada. ¿Qué dice Mateo 15:6? Mateo 15:6, ¿qué nos dice? No necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Gente invalida la palabra del Señor. La invalida diciendo que los evangelios eran leyendas inventadas sobre un hombre llamado Jesús. Es más, vos te encontrás hoy en día con un agnóstico y lo primero que yo le preguntaría es: ¿quién es para ti Jesús? Y Jesús, primeramente, no sabemos si existió. Pero si existió, fue un buen hombre. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cuál es el problema con eso? Con esa declaración de esa persona. ¿Cuál sería el problema? No cree que es el Hijo de Dios. Entonces hay un problema histórico. Jesús es el Hijo de Dios históricamente comprobado. ¿Quién lo valida? Recién lo acabamos de leer. Las Escrituras. Pero hay algo más que les quiero mencionar, porque si las personas dicen que Jesús no es quien dice ser, nuestra fe sería vana, ¿verdad? Como hemos aprendido. Entonces, el argumento, muchas veces dicen que los evangelios fueron escritos después del siglo I. O sea, fueron inventados por algunas personas después del siglo I. Poneme la próxima, Damián. Y yo quiero derribar, hay varias cosas que el material habla, pero una de las cosas que me pareció importante, ¿no?, mostrarles a nivel histórico, aunque no tenemos en la palabra de Dios, por así decirlo, exactamente un versículo que lo diga, les quiero mostrar dos cosas. Primeramente que nada, el lenguaje que usaron los discípulos al escribir los evangelios, tanto Mateo, tanto Marcos, tanto el doctor Lucas como Juan, usaron un lenguaje para describir los nombres y los lugares tal cual estaban descritos en el siglo I. Y eso lleva a la prueba de arqueología. La prueba de arqueología muestra que si vos te tomás un avión hoy a Israel, cosa que no va a poder pasar, porque sabemos lo que está pasando en Israel, pero hay dos lugares donde en el tour a Israel, a conocer Tierra Santa, te llevan. Y son dos lugares claves. Hay un lugar que es indudable, más allá de que todo el mundo dice: ay, yo quiero ver dónde Jesús fue crucificado, yo quiero ver dónde Jesús fue enterrado. Esos dos lugares son claves, pero hay dos lugares que son más importantes. El estanque de Betsaida. ¿Qué pasó en el estanque de Betsaida? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó en el estanque de Betsaida? Ahí era cuando las personas venían al estanque y eran sanadas. Ahí. Hasta el día de hoy ese estanque está ahí. Y data la historia de la arqueología que ese estanque es preservado como ciertos otros lugares en Israel, en Jerusalén, son preservados específicamente antes del siglo I. ¿Qué está probando la arqueología? Está comprobando, los datos arqueológicos comprueban los datos históricos. Hay lugares y hay nombres en los cuales datan del siglo I. En otras palabras, el siglo I es Jesús, el tiempo de Jesús. Sin ir más lejos, les hago una conexión. Cuando el año pasado viajé a Grecia y estuve allí en la ciudad de Corinto, nos mostraron que había una piedra en el piso en el cual decía Erasto. Creo que les conté esta historia tiempo atrás, cuando les mostré las fotos. Y esto decía
que este hombre que había puesto la piedra allí, Erasto, era un hombre principal, importante, como si fuera el alcalde de la ciudad, ahí en Corinto. Y Pablo habla acerca de Erasto. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús cuando él estaba con los discípulos? Y dicen, ¿cómo vamos a saber que realmente tú eres Dios, que eres el Hijo de Dios? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Aún las piedras van a hablar y van a decir quién soy yo. ¿Saben qué? El testimonio de las piedras hoy hablan por sí solas. Uno puede ir a estos lugares y comprobar históricamente y arqueológicamente que estas personas fueron verdad tal cual está en este libro. Entonces, el argumento de que el Nuevo Testamento o los Evangelios se escribieron después del siglo I, en otras palabras, allí al año 200, pónganle, ¿no? Después de Cristo, año 200 después de Cristo. Lo que estaría pasando es que los datos no serían frescos. Las ciudades cambian de nombre. Déjeme darle un ejemplo para conectarlo con Uruguay acá. ¿Cuántas calles vos conocés con un nombre, pero con los años se cambiaron los nombres? Sin ir más lejos, Roosevelt, ¿cómo se llama? Lo mismo la gente que no cree en la Biblia argumenta eso. No, esos son nombres inventados. Los datos históricos muestran que están tal cual eran en el siglo I. Una prueba de esto, clara también, es los discípulos de Juan, los discípulos de Pablo y los discípulos de Pedro continuaron, cuando uno estudia la historia de la iglesia y cómo siguieron, ¿no? En el año 100, 200, 300, 400, hasta el día de hoy, cómo llegó la iglesia a lo que es hoy, vemos que ciertas personas, por ejemplo, Juan tenía varios discípulos. Discípulos de Juan eran, por ejemplo, Marcos. Marcos, el que tenemos nosotros en la Biblia, era discípulo de Juan. Pero había un hombre que se llamaba, a partir más o menos del año 100 y algo, aparece un hombre llamado Policarpo. Policarpo. Este era un discípulo de Juan. Saben que en la Biblia encontramos un Policarpo. Si nosotros hacemos una googleada, por así decir, y buscamos quién fue este Policarpo, es muy factible que la información que nos salte es, este era un discípulo de Juan. Y escribieron datos extrabíblicos. No encontramos en la Biblia ningún, por así decir, ningún libro de Policarpo, pero sabemos que estaba conectado específicamente con el apóstol Juan. Pablo tuvo otros discípulos, Clemente, Evaristo, Pío, Justino y Tasiano. Estos podrían dar testimonio por escritos que se encontraron de estas personas, de las cosas que se escribían en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, eran reales. Así que pensemos solamente en esto, ¿no? A lo largo de los siglos no se inventaron ideas. A lo largo de los siglos se escribió lo que pasó. Esa es la verdad. A lo largo de los siglos no se inventaron, bueno, vamos a inventar una idea acerca de Jesús, de cómo vivió. Estos hombres escribieron lo que Dios le dijo y los discípulos de estos hombres fueron pasando estas verdades de generación en generación. Por eso es importante que nosotros preservemos la palabra del Señor como es y nosotros creamos la palabra del Señor como realmente es. Quiero mostrarles cómo es el proceso, ahora hay un caminito en la pantalla que les quiero mostrar, del Antiguo Testamento exactamente que tenemos hoy, cómo se formó todo esto. ¿No? Porque esto es importante, nosotros agarramos nuestra Biblia en papel hoy o agarramos nuestra Biblia en celular hoy y vemos los versículos en párrafos, vemos todas estas cosas lindas, el tamaño de letra, los números. ¿Saben que todas estas cosas no estaban en la Biblia? O sea, esto es parte de la editorial que nos da una mejor comprensión de texto para leer la Biblia, pero cuando nosotros vemos la Biblia original, el texto original, no encontramos versículos, no encontramos columnas, no encontramos nada de esto. Entonces, yo quiero que ustedes vean el caminito ahora para que ustedes puedan ver todo el proceso que llevó la formación de la Biblia que tú hoy tienes en tu mano. Y esto no es para decir, ¡ay, qué lindo! ¡Qué interesante! Esto es para decir, gracias, Señor.
Gracias, Señor, porque lo que hoy tengo en la mano puedo confiar que es tu palabra. No son historias de hombres, es tu palabra. Fíjense que, primeramente que nada, comienza con el paso número 1. El paso número 1, allí no sé si lo pueden ver bien, pero dice, el manuscrito se debería escribir sobre pieles de animales limpias. Tenés que pensar que la ley de Dios, antes de que Moisés tenga la ley en las piedras, se escribieron sobre pieles. Se mataban animales, se los cuereaba y sobre el cuero del animal se escribía la Biblia. Y uno dice, ¿pero para qué todo esto? El número de columnas en todo el manuscrito debía ser igual. ¿A qué voy con todo esto? Precisión. Precisión. Dios no está haciendo las cosas al azar. Dios está haciendo las cosas intencionalmente. Y Él sabe bien lo que estaba haciendo. El cuarto, la longitud de cada columna no debía ser menor de 48 líneas ni mayor a 60 líneas. En otras palabras, ni así ni así. Tenía que ser perfecto lo que se escribía. La tinta debía ser negra y mezclarse según una receta específica. No vamos a ver todo el proceso, pero ¿saben qué? En el proceso 14, ponela ahí en el 14. El libro de Deuteronomio debía terminar con una línea. El escriba debía lavarse todo el cuerpo antes de empezar a copiar. Cada vez que se escriba el nombre de Dios, la pluma debía limpiarse y tener tinta fresca. Nosotros agarramos la Biblia y vemos en el Antiguo Testamento y Dios dijo, y Dios le dijo a Moisés. Nosotros no entendemos lo que pasó antes de eso. Noten lo que está diciendo aquí la historia de cómo fue la precisión exacta de esto. El escriba debía lavarse todo el cuerpo antes de empezar a copiar. Cuando venía Moisés o venían algunos de los profetas y tenían su secretario, su escriba decía, escribí esto que Dios me está diciendo esto. Se debían lavar. No era así nomás. Se debían preparar. ¿Nos preparamos nosotros cuando vamos a leer la Biblia? ¿Nos preparamos realmente cuando vamos a leer la Biblia? Prepararse y decir, Señor, si hay algún pecado ahora en mi vida que no está bien en mí, que está estorbando mi relación contigo, sácalo, mostrámelo, porque cuando lea la Biblia no vas a hablar. Muchas veces las personas dicen, ¿por qué? No entiendo por qué la Biblia no me dice nada la Biblia, yo leo la Biblia. Bueno, debes examinar tu corazón. Debes examinar tu vida. Entonces se debía lavar. Cada vez que se mencionaba el nombre de Dios, tenía que ponerle tinta nueva. Antes de escribir el nombre de Dios, Yahweh, el escriba se lava todo el cuerpo. Imagínense cuántas veces se lavaba el cuerpo para escribir una frase. Cuando terminaba, el escriba encontraba la palabra de en medio y la comparaba con la palabra en medio del original. O sea, iba a ver si había copiado correctamente lo que tenía que copiar. Al terminar, el escriba buscaba la letra que estaba en el centro y la comparaba con la letra del centro del original. Terminaba de copiar, se fijaba a ver si esto es igual a lo que está aquí en el original del texto. Y el versículo 21 dice, el punto número 21 ahí dice, se guardaba un registro de cada palabra y letra. Si los recuentos no coincidían entre la copia y el original, se desechaba todo el manuscrito. En otras palabras, si había un error de copiado, se tiraba. O sea, fíjense, ¿no? El tiempo que llevó. El tiempo que llevó. Hay un tema que es muy importante que los estudian los teólogos. Nosotros no lo vamos a hacer hoy, esta mañana. Pero se llama la crítica textual. ¿Sobre qué comparamos esto? ¿Cómo comparo yo que mi traducción de la Biblia NBLA es correcta con los manuscritos originales? Bueno, ahí se usa un procedimiento que los teólogos usan que se llama la crítica textual. Critican
las traducciones, los textos con los originales. Hoy nosotros no tenemos los originales, tenemos copias fieles. Hay algunos pedazos en museos, por ejemplo, en Washington, D.C., en Estados Unidos, está el Museo de la Biblia, y ahí hay pedazos, fragmentos de ciertos papiros, de ciertos rollos, en los cuales datan de determinado tiempo atrás. 800 años atrás, 900 años atrás, pero no vas a encontrar en ningún lado del mundo la piedra donde Dios con su dedo le escribió a Moisés las tablas de la ley. No están. Pero a través de todos los años, estos hombres, los escribas, escribieron en las pieles, luego empezaron a pasar los rollos, como habla el apóstol Pablo, y empezaron a pasar de generación en generación. Se encontraron manuscritos en diferentes lugares, en partes del mundo, preservados por Dios, con partes de la Biblia, de personas que escribas habían escrito la Biblia. Entonces, si uno va a uno de estos museos, encuentra claramente pedacitos que están preservados, no se le puede sacar fotos ni nada, porque el flash los puede arruinar. Entonces, a todo esto que vamos es, la Biblia es comprobable históricamente. La Biblia es comprobable históricamente. 1500 años, 40 generaciones han pasado, 40 autores han pasado, 3 lenguas diferentes las han escrito y la Biblia es lo que dice ser. Por eso cuando nos digan, ¿verdad? Venga alguien y nos diga que nos pongamos a charlar con estas lindas personas que vienen a golpear nuestra puerta y nos discuten que la Biblia es una fábula, que es todo un cuento, como se enseña, ¿no?, en literatura, es un cuento. Nosotros podemos decir, vamos a hablar un poquito de argumento histórico. La historicidad de la Biblia. Hablamos un poco de eso, la historia. Cómo está formada, cómo se preservó. Segundo, podemos confiar científicamente en la Biblia. Podemos confiar científicamente en la Biblia. Y vamos a ver que científicamente nosotros podemos decir que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Poné la próxima, Damián. La de realmente importa mi cosmovisión. Esa. Hoy en día, en el Uruguay específicamente, y ya en muchas partes del mundo, ¿no? En Estados Unidos muy común ya esto también, dependiendo del gobierno de turno siempre. Pero saben que aquí en Uruguay ha sido tendencia en los años, en todos los años, en el liceo, vos no aprendés acerca de la Biblia en cuanto a tu nacimiento, tu propósito de vida. Al contrario, en el liceo se enseña acerca de qué, de dónde venimos. ¿El mono o qué más? Teorías evolucionistas. En Uruguay se enseña la teoría de la evolución o la teoría del Big Bang. Es más, le preguntás a cualquier persona hoy en día y muy raro vas a encontrar a alguien que te diga, si a mí me creó Dios. ¿Por qué? Porque venimos con diferentes cosmovisiones, como dice ahí, ¿no? Venimos con diferentes mentalidades, con diferentes ideas. Entonces, yo quiero decirte que la Biblia habla de la creación. En cambio, por ejemplo, la ciencia no cree en la creación de Dios. Es más, hoy en día hay muchos movimientos de ciencia que se están inclinando hacia decir, bueno, creemos que hay una fuerza que no le vamos a llamar Dios, pero hay una fuerza sobrenatural que realmente pudo haber sido que ha hecho algo. Y por ende, ponele que no hayamos venido de una explosión o no hayamos descendido del mono. Ahora, yo solamente les voy a hacer esto nomás, un juego, que a mí me lo hicieron cuando era chico. Una vez estaba repartiendo folletos, un sábado a la mañana con el pastor y los jóvenes en la iglesia, en el barrio de la iglesia, y salió un hombre y dijo, yo no creo en la Biblia, yo creo en la teoría del Big Bang. Y el pastor, me quedé, yo tenía 15 años, me acuerdo, porque el pastor dijo, mire jefe, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si yo esta noche vengo, o ahora mismo vengo, pongo una garrafa en su casa, le abro el gas, lo pongo a usted adentro con su familia, enciendo el encendedor con todo el gas adentro? ¿Qué va a pasar? Vuela todo. Ahora el pastor le dijo, ¿usted piensa que de una explosión se pueden crear cosas?
Piense en el ojo humano. Piense en las células del cuerpo humano. Piense en cada aspecto de nuestro cuerpo humano, sin ir muy lejos a otra cosa. El cuerpo humano solamente. El oído, ¿no? Y saben que el hombre empezó a decir, bueno, razonando, si yo pongo una garrafa dentro de casa, explota todo, es muy difícil que se cree algo. Al contrario, la explosión, ¿qué trae? Destrucción, no creación. Entonces, sí, la ley de la física, la ley de la ciencia y esto y aquello y la termodinámica y que la explosión en el espacio y que alguien pudo realmente crear algo tan perfecto de una explosión como el cuerpo humano. ¿Realmente importa lo que yo pienso acerca de la creación y de la ciencia? Tu cosmovisión sobre la creación afecta tu forma de responder a las preguntas más importantes de la vida. Por eso como creyentes aún tenemos 50 años, digo de edad, no hablo de conocimiento de Biblia. Tenemos 40 años, tenemos 60 años, 80 años, y realmente afecta lo que yo creo, afecta cómo yo veo la vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la primera pregunta es esta: ¿creo en un creador personal, sobrenatural? Si digo que no creo en que Dios me creó, Dios me formó, soy producto de una causa natural o aleatoria, y lo más probable es que descienda de primates. Si yo no entiendo de dónde vengo, me va a llevar a cuestionar otro asunto en mi vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Saben? Les voy a decir esto y esto sí. Si no se quedan con nada que los enseño esta mañana, quédense con esto que les digo. ¿Saben cuál es la pregunta más importante para un ser humano? ¿Con qué tiene que ver? Con su existencia. Con su existencia. La gente hoy se pregunta, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? El problema del ser humano, ¿saben cuál es? Descubrir su existencialismo. Ese es el problema del ser humano. No puede entender por qué él está acá. Aún personas con 20 años, 30 años dicen, ¿y para qué? ¿Cuál es el propósito para mi vida? No sé qué voy a hacer con mi vida porque no sé qué voy a hacer, no sé para qué estoy en este mundo. Fíjense cómo no creer en un creador afecta como yo pienso en la vida. Afecta porque si yo soy causa de que, bueno, soy causa de que mis padres, no sé, tuvieron un encuentro casual, mis padres salieron al boliche y a la noche estaban tomados y bueno, tuvieron relaciones y bueno, no me esperaban a mí, no fue intención, pero bueno, quedó embarazada mi madre y nací yo. Soy producto de un encuentro, de una casualidad. Si vos pensás así, realmente va a terminar definiendo el resto de tu vida. ¿Por qué? ¿A dónde iré cuando muera? Si no creo en Dios, si no sé por qué estoy aquí, ¿a dónde voy cuando muera? Bueno, la respuesta es, voy a dejar de existir porque la vida para mí es esto nada más. Voy a dejar de existir. ¿Quién soy y cuánto valgo? Es una pregunta que muchas personas aún creyentes se preguntan. Es el gran esquema de las cosas que, por ejemplo, no valgo nada yo en este mundo. A nadie le importo. Soy un trozo de protoplasma altamente funcional que ocupa espacio y espera la muerte. Fíjense, ¿no? Pensar así, ¿no? Que estamos en este mundo de pasada y que estamos ocupando un lugar nada más. Pero fíjate qué pasa si realmente creemos en Dios. Creo en Dios como un creador, sí. Fui creado específicamente por Dios, que me conocía antes de nacer. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Salmo 139, ¿y dónde más? Jeremías 17. Jeremías 17. Con amor eterno te he amado. Te conocí antes de que en el vientre fueras formado. Dios ya me conoce. Dios es la única persona que puede conocerme a fondo y eso causa dos cosas en mi vida. Número uno, causa tranquilidad de que Dios es el único que sabe lo que a mí me pasa. Dios sabe todo acerca de mí.
pero al mismo tiempo me debe causar temor al Señor de que yo no puedo, los puedo engañar a la gente, puedo engañar a los demás y poner una linda cara y hacerme el espiritual y hacer todo lo que yo quiera, pero Dios realmente me conoce. Dios sabe todo acerca de mí. No hay nada que yo le pueda ocultar. Es más, la Biblia dice, delante de los ojos de Dios, todas las cosas están desnudas. Hoy leía el Proverbio 16 esta mañana, y el Proverbio 15, y decía el Proverbio 15, no, los ojos del Señor están ante los ojos de los hombres, la vida de los hombres. El Señor ve todo. Entonces fui creado por Dios porque Él me conoce. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Fíjense cómo ya cambia al creer en Dios, cómo cambia el por qué estoy en esta vida. ¿Por qué me levanto mañana lunes a trabajar? ¿Me levanto porque otra no me queda y porque tengo que pagar las cuentas? ¿O me levanto para ir a trabajar y encaro la vida para la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque sé que Dios, en este mandato que dio a Adán y Eva en el huerto, de multiplicar, de fructificar, de cuidar la tierra, es un mandato masculino y femenino. Es un mandato de parte de Dios de hacer ustedes gobiernen lo que yo les di. Y cuando un creyente se levanta para ir al trabajo, está cumpliendo el mandato de parte de Dios. Sojuzgad la tierra que te di. Cuidá el trabajo que te di. Trabajá, es lo que tenés que hacer. ¿Para qué? Para tu gloria, Señor. No es para mi gloria. Cuando vas a estudiar, estás cumpliendo con lo que Dios te dio, una responsabilidad en este mundo. ¿Ven? No vivimos para lo momentáneo. ¿Vivimos para quién? Para algo más alto que tiene que ver con la gloria de Dios. Y en esa gloria de Dios, ¿saben qué? Lo que me gusta, porque este es uno de los catecismos que hablan, ¿no? los reformadores, hablan, ¿no? Disfrutar de Dios para siempre. Si Dios me ha creado para que yo disfrute una relación con Dios. Si vos estás solo hoy o sola, yo quiero decirte algo. Es tu mejor oportunidad para disfrutar a Dios. Porque Dios nos hizo para que nosotros disfrutemos de Él. Disfrutemos de Él. Y qué mejor que en la soledad de Dios, cuando uno agarra los salmos, uno ve que los salmistas pasaban tiempo a solas con el Señor. Sus mejores tiempos eran a solas con el Señor. ¿A dónde iré cuando muera? Miren lo que dice la palabra de Dios. Moraré en la casa del Señor, ¿para qué? Para siempre. Fíjense, no, uno en esta vida sabe dónde va. No, yo espero que cuando a ti te pregunten, bueno, ¿estás pronto? ¿Estás pronto para partir? Que tú digas, moraré en la casa del Señor para siempre, y no digas, bueno, creo que el Señor sabrá. No, eso es un pensamiento de dudas y un pensamiento pensando que la salvación te la vas a ganar. La salvación ya la ganaron por ti, el Señor la ha ganado. Entonces es muy importante que esa convicción, esa cosmovisión es, ¿dónde iré cuando muera? Soy creyente, creo en el Señor, voy a morar en la casa del Señor por largos días. ¿Quién soy y cuánto valgo? ¿Quién soy y cuánto valgo? Fíjense, el tema de la identidad es lo que más existencialidad nos cuesta entender. Soy hijo de Dios, soy tan valioso que Él vino y envió a su Hijo a morir en la cruz para que yo pudiera tener una relación con Él. Miren si no seré valioso para el Señor. Cuando piensas en tu mente y en tu corazón y el diablo quiere poner pensamientos de que no vales nada, de que a nadie le importa nada tu vida, que no le importas a nadie, recuerda que al Señor sí le importa tu vida. Y eso es lo más importante. No importa lo que los demás piensen de ti. Lo más importante es lo que Jesús piensa de mí. Porque eso termina definiendo. ¿Sí? Es el problema, que nosotros estamos más preocupados, amigos, hermanos, estamos más preocupados por qué piensa el pastor de mí. O estoy preocupado qué piensa mi esposo de mí, o mi esposa de mí. O estoy preocupado qué piensa mi jefe de mí. No te preocupes por el hombre que piensa de ti. Pablo dijo, tengo en poco lo que los hombres piensan, pero vivo con una limpia conciencia ante Dios, al cual sirvo, dice, con limpia conciencia. Para Pablo,
su anhelo era siempre buscar agradar al Señor. Agradar al Señor. Y eso creo que tiene que ver con entender realmente esta cosmovisión. La cosmovisión científica, por así decirlo. Creo en un creador de todas las cosas. Creo en la historicidad de la Biblia. Ya la hora se fue. Hay otro aspecto, la parte cultural y la parte espiritual, ¿no? Que ¿por qué creemos en la Biblia? Porque es espiritual, porque la Biblia específicamente trata con los problemas espirituales del ser humano. Entonces, solamente nomás para repasar, ¿cuáles son las 4 pruebas que muestran que este libro es confiable? Bueno, las pruebas son históricas, las pruebas son científicas, las pruebas son culturales. Hoy la cultura, vieron cómo ha cambiado todo, ¿no? El tema del matrimonio y el sexo, lo ha cambiado todo. La Biblia es perseverante en ese asunto. Y espiritualmente, la Biblia aborda nuestros problemas más profundos en nuestro corazón. Así que bueno, la semana que viene vamos a empezar a estudiar en la lección número 6 acerca de por qué debo estudiar la Biblia. ¿Por qué debo leer la Biblia? ¿Por qué debe ser algo tan importante para mí pasar tiempo con Dios? Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú ahora puedas hacer la obra en nuestro corazón en cuanto a cómo entender, Señor, claramente cuando alguien venga y nos diga que este libro es un cuento de hadas, un cuento de fantasía. Que podamos, Señor, nosotros tener la convicción en nuestra vida de que hay pruebas que son incuestionables acerca de que tu palabra es verdad. Y que cada día, Señor, cada mañana que nosotros nos levantemos, podamos apreciar la Biblia que tenemos en nuestra mano, que podamos leerla, que podamos meditarla, que podamos ponerla en práctica, Señor. Permite, Padre, tu gracia sobre nosotros en nuestra vida. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.